Muy bien. Hoy quiero tocar un tema que me causó mucha curiosidad. Muchachos allá en la cabina, cuando estaban tomando los datos de la prédica, me dijeron: está interesante el tema, pastor. Escuché que dijeron, porque hoy quiero hablar de algunos personajes, principalmente dos personajes en la Biblia que me encantan muchísimo. Todos me han escuchado hablar del rey David. Me encanta el rey David. La historia del rey es uno de mis personajes favoritos en la Biblia. Y creo que hay un personaje que todos compartimos que es muy particular y especial en la Biblia. Y creo que a todos nos encanta ese personaje, menos cuando nos toca vivir lo que vive ese personaje. Ese personaje se llama Job. Y hoy yo quiero hablar un poquito sobre Job. Y también voy a hablar un poquito de David, porque son dos personajes muy especiales en la Biblia. Oiga, son dos personajes de los que Dios habló. No que ellos hablaron de Dios, sino lo curioso de estos dos personajes es que Dios habló de ellos. Por lo menos de Job. Me encanta la historia de Job. Creo que la historia de Job es una historia increíble, sobrenatural, de cómo un hombre que amaba a Dios, que amó a Dios, hasta las últimas circunstancias permaneció firme y nunca se rindió. Pero por supuesto también voy a hablar del rey David, porque es un personaje muy curioso. No se parece a Job, y de eso es lo que vamos a estar compartiendo en esta hermosa mañana, porque de manera curiosa, aunque Job, la Biblia dice, era un hombre muy sobresaliente, y yo me atrevería a decir más sobresaliente que David, Dios escogió fue a David para la misión más importante de la historia que está en la Biblia, y no escogió a Job. El título de la prédica de hoy es así: ¿por qué David y no Job? ¿Por qué Dios escogió a David y por qué no escogió a Job? Quiero leer en Job capítulo 1, en el verso 8, en la NBI, para usted y para mí. Ahora tenemos un fondo nuevo, todo actualizado. No, ya, volvimos al de Yo pensé que el muchacho a mí me había escuchado que quería que me cambiara un poquito. No, pero ese sí se ve, pero quiero que me acompañen, por favor, aquí, y curiosamente quiero que vean una palabra interesante, porque si algo de lo que más me llama la atención de la vida de Job es que el que genera, oiga lo que voy a decir, el que genera esta situación de la historia de Job en la Biblia es Dios mismo. Dios es el que le pregunta al diablo, a Satanás, y le dice: ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor: no hay en la tierra nadie como él. Mire lo que está diciendo Dios de Job. No hay nadie en la tierra como él. Es un hombre íntegro e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Y querido hermano, Dios no dice más nada de eso en la Biblia, ¿verdad? Lo dice de Job. Quiere decir que Job era un tipo, hermano, fuera de base, fuera de todo, especial e increíble. Yo podría pensar que ese hombre tan perfecto del que Dios está hablando, y que es Dios el que le dice a Satanás: ¿lo has visto? Y más adelante usted va a encontrar que en la historia entonces Satanás dice: claro que yo lo he visto, pero no le he podido visitar porque usted lo tiene protegido, cercado. Y ahí es donde comienza la historia, cuando Satanás le dice: dame permiso de tocarle la familia, la fiesta, y va a ver cómo él te maldice. Dios le dice al final de la historia que sí, que le da permiso, que solamente no le toque la vida. Entonces Satanás le mata a los hijos, le mata a las hijas, le mata a las vacas, le mata a los caballos, le mató todo, menos la esposa y menos la suegra, hacerlo sufrir un poquito. Y cuando se quedó sin nada, que no tenía absolutamente nada, no tenía dinero, ni siquiera salud, porque la Biblia habla de que hasta se enfermó, le dio una sarna literalmente, una lepra que tenía. Ahí aún todavía él dijo: Jehová es mi Dios, es mi Señor y mi Dios. Y qué bonito que después vemos que Dios acomoda todo, lo restaura, y el hombre vuelve a tener sus hijos, vuelve a tener sus hijas, vuelve a tener su esposa. Ahí no dice nada, yo creo que la suegra de esa parte
caballos, vuelve a tener, las vacas vuelven, dice la Biblia, al doble de lo que tenía antes. Así que la Biblia representa a Job, y eso me encanta, como un hombre recto, un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Nada parecido a cualquier otro ser humano que aparece en la Biblia, salvo nuestro amado Jesús. Y lo bueno de esta historia, mi querido hermano, de la historia de Job, es que representa la historia de Job, que es muy importante para nosotros. Representa la fidelidad a Dios en medio del sufrimiento. Escuchen lo que estoy diciendo. Esta historia nos dice que sí es posible ser fiel a Dios en medio de los problemas y en medio de las dificultades. Todos nosotros pasamos por problemas, pasamos por situaciones difíciles, problemas económicos, matrimonio, hijos, de toda índole, y a veces decimos, es imposible. La historia de Job nos recuerda, sí es posible ser fiel a Dios. Aunque las cosas salgan mal, aunque el infierno mismo se levante contra ti, hoy te digo de parte de Dios, sí puedes seguir adelante y sí puedes ser fiel a Dios, porque la historia de Job nos recuerda que sí se puede ser fiel a Dios en medio de situaciones difíciles. Pero la Biblia, curiosamente, nunca dice que Job fue un rey. Ni siquiera la Biblia dice que el linaje mesiánico de nuestro Salvador venga del medio de Job. No entiendo por qué. No me cuenten, he buscado, y a mí viene la curiosidad de la enseñanza de hoy. Si el tipo era tan perfecto y era tan bueno, ¿por qué no aparece en la genealogía de Jesús? ¿Por qué no dice en algún momento, de allá de Job viene Jesús? No aparece por ningún lado. Su historia nos enseña que se puede amar a Dios sin depender de bendiciones materiales. Y luego viene una historia diferente, curiosa. Hechos capítulo 13, verso 22. Historia de David. Y miren cómo lo dice la Biblia, como lo que Dios dice de David. Tras destituir a Saúl, puso por rey a David, de quien dio este testimonio. Es decir, escuche lo que Dios dijo de David. He encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él hará todo lo que yo quiera. Hermano, tal vez usted me diga, ya pastor, y yo también, vamos a hacer aquí face to face, digo a alguien por ahí. Yo no sé usted, pero para mí las palabras que Dios dice de David son bellísimas. Pero las palabras que Dios dice de Job, yo no sé usted, a mí me parece que Dios habla mejor de Job todavía que de David. O sea, tipo perfecto. Aquí está diciendo, no está diciendo que David es perfecto. Pero comienza con una frase interesante, he encontrado. Eso no lo dice con Job. Y yo me pregunto, ¿por qué la Biblia dice he encontrado? ¿Será que Dios estaba buscando uno? Y creo que de esto trata la historia. He encontrado a David, un hombre conforme a mi corazón. En la Biblia no dice esto de ningún otro hombre. Lo dice David, un hombre conforme a mi corazón. Y la clave está en lo que dice al final, Él hará todo lo que yo quiera. Amados, cuando Dios dice de David que era conforme al corazón, y quiero que usted me siga porque aquí está la clave de todo, y hoy necesitamos entender esta historia. Esto no significa que David fuera perfecto, porque David no era perfecto. Job era perfecto, o casi perfecto. David no. Pero Dios dice esto es de David. Esto no significa que David no pecara, porque la Biblia más bien dice que Job prácticamente no pecó. Pero hoy vamos a estudiar en la historia que David cometió más de una vez pecados graves. Pero dice, todavía sigue diciendo que David era conforme al corazón de Dios. Y esto no quiere decir que David era más santo que todos los que aparecen en la Biblia. Porque de seguro en la Biblia vamos a encontrar gente mucho más santa de lo que fue David. Entonces, ¿por qué, pastor, Dios dice de David
que era conforme a su corazón. ¿Qué significa esto más allá de palabras bonitas en la Biblia? Se lo voy a decir en 4 frases que están aquí. Número 1, que David era sensible a la voz de Dios. Número 2, era rápido para arrepentirse. Número 3, David era dependiente de Dios. Y número 4, David era apasionado por la presencia de Dios. Y un ejemplo claro de esto es que, mi querido hermano, David cometió uno de los pecados más graves que se puedan mencionar en la Biblia. Para los que hemos estudiado, yo he predicado mucho sobre David, yo descubro en la Biblia, y esto lo descubrí después de viejo, cuando muchacho yo solamente veía a David con la onda, matando al gigante, y en todas las prédicas David mató a Goliat. ¡Wow! Pero después, cuando crecí, me puse a estudiar a profundidad y descubrí que David es uno de los peores padres que existe en la Biblia. Fue un padre malísimo que permitió que sus hijos y su familia casi se destruyen porque él no estaba pendiente de sus hijos. También me dice la Biblia que David programó, planificó y violó a una mujer. Y después planificó, programó y mandó a asesinar al esposo de esa mujer para tapar que la había dejado embarazada. Aló, ahorita ya me quedó chiquito. Bueno, perdón, estoy hablando de las generaciones de los 60, 70 y 80. Aquí la mayoría de los supieron que fue eso. Steven Spielberg se quedó chiquito al lado de la Biblia. Hermano, si usted no lo sabía, David hizo cosas muy graves. Pero yo me encuentro en la Biblia que Dios dice: he encontrado a uno que tiene su corazón como el mío. Yo me rasco la cabeza, hermano. ¿Cómo así? ¿Cómo es el asunto? Porque yo mismo, su servidor, su pastor aquí presente, que ha sido cristiano desde los 9 años de edad, ustedes conocen mi historia, mi nonito me llevó para la iglesia, crecí en la iglesia, serví al Señor desde muy niño en la iglesia, y yo que desde niño quería, yo creo que ser ese Job del que habla la Biblia, y yo me encontraba con gente que eran más como David, subidos desde el altar, muchos de ellos tocando instrumentos, algunos cantando, algunos predicando, y a veces yo me sentía como y el Señor, aquí estoy yo medio santo, no soy tan santo, pero me porto mejor que ese, mejor que aquel que está allá. Y recuerdo en mi infancia, en mi juventud, mucha frustración como evangélico, porque desde los 15 años Dios me habló del ministerio y decidí guardar mi cuerpo, guardar mi vida para el Señor. Bueno, mi vida para el Señor y mi cuerpo para mi esposa. Y así fue. Pero yo veía mucha gente que no era tan buena, que no guardaban su vida, que no guardaban mucho su corazón y su cuerpo. Y de repente venía un profeta, un hombre de Dios, y decía: así te dice el Señor, y le soltaban tremenda palabra. Y yo atrás volví aquí esperando, ¿y no habrá algo para mí? Yo soy casi santo. Yo no fui tan pecadores como ellos. ¿Por qué a mí? Y Dios nunca me decía nada. A mí nunca Dios me decía nada. Por eso este tema para mí es tan valioso. Porque un día tuve que descubrir que el hecho de pecar, el hecho de fallar, no es lo que determina nuestra vida. Y que a veces la gente que pueda parecer más mala, la Biblia dice claramente: el que más se le perdona, más ama. Y que muchas veces hemos predicado y hemos escuchado la historia del hijo pródigo y hemos dicho: qué malo el vagabundo y sinvergüenza ese. Pero pocas veces hemos visto
que él tenía un hermano que estaba en casa que también era casi santo. Pero encontramos que Dios, o que en la historia del hijo pródigo, Dios restaura totalmente al que pecó, al que hizo todo lo malo, y el otro aparece en la historia amargado y obstinado. Y eso no cuadra en la cultura evangélica. ¿Alguien me está siguiendo lo que estoy hablando hoy? Porque una cosa, y es lo que quiero dejar claro en esta hermosa mañana para ti como hijo de esta casa, para los que nos visitan, una cosa es que tú seas cristiano evangélico, y otra cosa es que seas un hijo de Dios. Me he esforzado y me esfuerzo por predicarte y enseñarte que el hecho de que estés asistiendo a una iglesia, el hecho de que seas evangélico, no te hace necesariamente el hijo predilecto de Dios. Durante tantos años de ser evangélico, llego a los amigos que me visitan hoy contarles experiencias. He visto evangélicos enfermos dentro de una iglesia que nunca se sanan por más que uno ore por ellos. Y de repente viene una visita, un mundano, como a veces le llamamos, un pecador, alguien más malo que evangélico, y ese día que vino para la iglesia, Dios lo sabe. Y la religión no lo puede entender, no lo puede explicar. ¿Por qué? Porque el bendito pecador aquel que ni siquiera ha confesado a Cristo como su Salvador, Dios lo sabe. Y yo tengo años siendo evangélico, a mí no me quiere sanar el Señor. Porque a veces dentro del pueblo de Dios, habemos evangélicos de años luchando con la miseria, luchando con la pobreza. ¿Y cuántos he conocido yo que un día vienen a la iglesia arruinados, quebrados, le entregan su vida a Cristo y de repente en 2 años les va súper bien en los negocios? Y la religión dice, ya va, esto no cuadra. ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Con quién se enchufó? Era mi turno de ser evangélico para que me fuera bien. Y llegó este recién convertido. Y a veces ese recién convertido en el vocabulario evangélico se encuentra con Dios y empieza a crecer y a desarrollar una vida cristiana. Y yo como evangélico a veces no entiendo. ¿Sabe por qué? Porque gran parte de nuestra vida evangélica está basada en Job. El hombre era casi perfecto y pretendemos nosotros llevar una vida casi perfecta, óigame, pensando que eso nos hace dignos de lo que Dios tiene para nuestra vida. No estoy diciendo algo malo de Job. Creo que la historia de Job es increíble y maravillosa. Pero también estoy claro en algo, y usted seguramente estará de acuerdo conmigo. La historia de Job es increíble hasta el día que nos toca ser Job. Ese día ya no nos gusta la historia de Job. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Porque en algún momento nos ha tocado ser Job. Y ese día uno dice, no, que sea Job otro, pero yo no quiero ser Job. La historia es bella, maravillosa, pero pasar por toda una cantidad de situaciones para demostrarle a Dios que lo amo, no me gusta. Y el problema es que se ha convertido religiosamente, a veces las iglesias evangélicas, en lugares de santuarios, donde se reúne gente, hombres y mujeres, que ya no bebemos, que ya no vivimos en adulterio, no vivimos en fornicación, que ya no robamos ni estafamos, y empezamos equivocadamente a pensar que por eso somos salvos. Y déjeme decirle, estás equivocado. La religión no salva a nadie. Y el hecho de que seamos evangélicos, el ser evangélico no me abre las puertas del cielo. Y la historia de Job y la historia de David es la mejor
enseñanza que usted y yo debemos aprender. Pastor, usted está diciendo que debemos ser evangélicos pecadores. Yo no estoy diciendo que debemos ser evangélicos pecadores, pero sí le estoy diciendo que somos evangélicos pecadores. Porque en el momento que a mí se me ha olvidado que lo poco o lo mucho que tengo ha sido solo por su misericordia y amor, porque a Él le ha placido que si algo soy, he logrado mi hogar, mi familia, se me olvidó que si no fuera porque Él un día me llamó, porque aquí ninguno de ustedes escogió ser evangélico, y los que están de visita, aquí nadie quiso un día ser evangélico. Yo no quería ser pastor, así que yo puedo entender que usted no quiere ser evangélico. Así que nadie escogió un día, me voy a meter evangélico. Si usted conoce a alguien que un día decidió ser evangélico, hermano, me lo presenta. Pero yo creo que nadie decidió ser evangélico. La mayoría llegamos a una iglesia fue por hambre de Dios, por problemas en el matrimonio, por luchas con los hijos, por una enfermedad. Y dijimos, voy para la iglesia esa donde los evangélicos, porque tal vez es la única opción que existe a ver si Dios hace algo. Y usted vino, pasó algo y se quedó. Y ahora no critica a los evangélicos, ahora es parte de esos locos también. Nadie escoge seguir a Dios. Y qué bonito cuando me encuentro a Jesús antes de ser entregado, cuando ora al Padre y Él dice, Señor, los que me has dado, los he cuidado. Y esto a mí me enseña algo importante. Y Dios lo dice de esta manera, nadie puede venir a mí, Jesús lo dijo, si el Padre no me lo ha dado. ¿Y sabe qué significa eso? Que usted no escogió a Dios, Dios lo escogió a usted. Pero a veces la religión y la rutina religiosa nos hace olvidar que es solo su misericordia y amor la que nos sostiene. Por eso a veces nuestras iglesias se convierten en lugares de condenación. Aquel pecador, este otro pecador, y otro pecador, y otro pecador. Yo creo que esta iglesia está full de pecadores, porque los pecados de Dios tal vez no se notan y no se ven, pero lo debemos de hacer. Mi querido hermano, mi querida hermana, mis amigos, en esta sala no hay nadie más santo que nadie. Aquí todos somos pecadores. Y óigame, aquí no hay ni uno solo que se merezca el cielo. Yo no me merezco el cielo. Yo no me merezco el amor de Dios. Usted tampoco se lo merece. Pero qué lindo que Dios dijo, no te lo mereces, pero yo decido amarte. Y yo decido convertirte en mi hijo. Y decido darte lo que no te mereces. Y eso es algo que nunca un hijo de Dios debe olvidar. El día que se te olvide de dónde te sacó Dios, el día que olvides de dónde te llamó Dios, y el día que olvides que no mereces nada, ese día estás en una religión que no te va a salvar ni te va a llevar al cielo. Por eso la diferencia clave de estos personajes en el día de hoy es Job es un modelo de fidelidad en medio de la prueba, pero David es un modelo de un corazón rendido y arrepentido. Dios buscaba en David algo especial, y me encanta cómo comienza el texto. He encontrado, es decir, Dios estaba buscando desde un primer momento a alguien. ¿Para qué? Para establecer el plan de redención de la humanidad. Y cuando se encontró a David dijo, este es. Y tal vez usted y yo diríamos, ¿cómo va a ser él? Él es un pecador, es un sinvergüenza, es un vagabundo. Y Dios dice que es él. Si tú y yo tuviéramos que escoger a los que deben irse para el cielo, de seguro Dios nos jalaría las orejas. Porque Dios a veces escoge, y dice su palabra, de lo más vil y menospreciado, para avergonzar
a los que nos tiramos y nos creemos de santos. Dios escoge a David, mi querido hermano, para comenzar un proyecto de linaje del cual saldría el Mesías. No escogió a Job, escogió a David. Al pecador, no al santo, al más sinvergüenza. Dios escogió a David porque representa al rey pastor. Un pastor que ama a sus ovejas y da la vida por las ovejas. Dios escoge a David porque David refleja intimidad con Dios. Presten atención a los salmos. Como David habla de Dios, la forma en que él se expresa de Dios. Por eso Dios escoge a David. Ahora, ¿qué significa hoy tener un corazón conforme al de Dios? Pastor, yo quiero que me ayude a entender esto. Número uno, no significa ser perfecto. Para ti, que estás hoy en este lugar y decías, yo no puedo ser cristiano porque soy muy pecador. Pero tener un corazón conforme al de Dios, que Dios está buscando gente que tenga un corazón como el de Él, no significa ser perfecto. Así que si usted no es perfecto, si usted ha embarrado más de una vez, si usted ha caído más de una vez, déjeme decirle, usted es un candidato perfecto. Un corazón conforme al de Dios no significa nunca fallar. Así que si usted ha fallado, ha resbalado, usted es un candidato para ser un instrumento de Dios. Un corazón perfecto a Dios no significa vivir, no significa que nunca has fallado ni que nunca has sido perfecto. Significa que es un corazón que sin importar dónde esté, sin importar dónde se haya caído, sin importar cuántos errores haya cometido, ese corazón siempre vuelve y se dirige a Dios. Óigame, eso significa un corazón conforme al de Dios. Por eso, el modelo bíblico es David, no Job. Por eso, cuando el autor, el escritor de Hechos, escribe en el 13:22, tras destituir a Saúl, puso por rey a David, de quien dio este testimonio: he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él hará lo que yo quiera. Amados, Dios dijo de David que era conforme a su corazón porque mostró 4 rasgos claves que se necesita mostrar en un hijo de Dios. Y no son perfección ni falta de pecado. 4 características de un corazón conforme al de Dios que tú y yo tenemos que buscar. Número 1, sensibilidad a Dios. Algo que yo no entendía cuando estaba muchacho, cuando era joven o más joven, es que si yo era tan buena persona, si yo era tan buena gente, porque yo podía hablar con mis padres, mis amados, yo nunca fui un dolor de cabeza para mis padres, yo nunca fui un dolor de cabeza para nadie, fui un de esos chapitos obedientes que hacían las cosas bien y derechas. Por eso, cuando Dios me llamó a mí, se me hizo fácil ser evangélico. Pero no entendí la gracia de Dios. Porque a veces confundimos que ser bueno es ser como Dios. Y por eso cuando el Señor le dijo maestro bueno, él dijo, ya va, ¿por qué me llama bueno? Bueno solamente es Dios. A veces confundimos ser evangélico con ser bueno. Y ser evangélico no tiene nada con ser bueno. Eso se llama religión. Ser un verdadero cristiano no tiene nada que ver. Tiene que ver es con tener un corazón como el de Dios. Y una de las primeras cosas que yo no entendía cuando era joven era eso. Yo veía a alguien dirigiendo, haciendo cosas y es un sinvergüenza, es un pecador, Dios te hablaba. Y luego la persona se tiraba a chillar 4 moquitos, 4 lágrimas y se levantaba y Dios le volvió a usar. ¿Y por qué a mí no? Porque hoy necesita saber algo. Dios no está buscando a alguien perfecto. Dios está buscando por un corazón sensible a escucharlo. Yo no te estoy diciendo con esto que no te guardes, que no lleves una vida correcta. Te estoy diciendo que no podemos confundir
lo que es portarse bien con tener sensibilidad a la voz de Dios. ¿De qué sirve que yo no peque si no escucho la voz de Dios? ¿De qué sirve que yo no adultere, no fornique? ¿De qué sirve que yo no sea un ladrón si cuando Dios me necesita yo no escucho su voz? Porque no soy sensible a escuchar su voz. Esto no es cuestión de ser bueno, porque ser bueno no me lleva al cielo. Esa es una cultura del mundo, de la religión tradicional, que escuchamos decir un día: oh, ese tipo está bueno, que ya se gana el cielo. Y llegamos a la iglesia y pensamos que lo bueno nos gana el cielo. No, Señor. Yo puedo estarme portando bien y no estar agradando a Dios. Por eso cuando David, en el Salmo 63:1, él utiliza una frase muy bonita y él dice: mi alma tiene sed de ti, en un cántico. Él le dijo a Dios: Señor, mi alma tiene sed de ti. Si usted entiende de qué estoy hablando, si usted alguna vez ha tenido sed de Dios, hambre de Dios, eso se llama sensibilidad. Y la sensibilidad no viene por no pecar, por no fallar. La sensibilidad simplemente es algo que Dios te dio porque fuiste escogido para, sin importar dónde estés y a dónde andes, siempre esa sensibilidad te acerca a Dios. ¿Por qué es tan importante que yo le diga esto? Porque conozco mucha gente. Hay un muchacho que conozco que estuvo en la iglesia muchos años, se fue, no ha vuelto a la iglesia, pero cuando me lo encuentro conversamos. Y él me dice: no, pastor, es que yo no puedo volver a la iglesia porque yo soy muy sinvergüenza. Y cuando estamos hablando se pone a llorar. Yo sé que Dios es verdad, yo sé que Dios es bueno, y a mí me gusta la iglesia, pero yo soy muy sinvergüenza, pastor. Y yo digo: ¿y quién te dijo a ti? Él todavía está en esa lucha que tú tienes que ser perfecto para buscarte a Dios. A veces uno invita a la gente para la iglesia y yo me he llevado casos de que estaba muchachos que me han dicho: a mí me gusta eso de la iglesia de ustedes. A mí me gusta eso, cómo cantan, cómo hacen. Se siente tan bonito cuando uno va para la iglesia, eso de Dios, pero cuando yo sea mayor y ya deje de ser tan sinvergüenza, voy para la iglesia. La gente piensa que es cuestión de dejar la maldad, ser malo para buscar de Dios. Y eso no funciona de esta manera. Por eso el segundo rasgo que tenía David, que le caracterizó por el cual Dios lo escogió: número uno, era sensible a Dios. Número dos, David sabía lo que era un arrepentimiento real. Mire, amado, el Salmo 51:10 es uno de los salmos más increíbles que escribió David. Y mire cómo David dice estas palabras y cómo nos cuesta a nosotros decir: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu firme dentro de mí. Crea en mí un corazón. David, cuando hablaba con Dios, le decía, después de que mandó a matar, después de que hizo lo malo, cuando Dios lo llamó, él de inmediato dijo: sí, Señor, perdóname, soy un sinvergüenza, soy un vagabundo, no merezco, límpiame de mi pecado. Ahora, cuando yo escucho la historia de Job, escucho un dato muy curioso del hombre casi perfecto. El hombre casi perfecto, del que Dios habla en la Biblia, pasa 40 capítulos. Para al final del capítulo, él hace una oración de arrepentimiento. ¿Se da cuenta de la diferencia? El rey David, Dios manda al profeta y el profeta le dice: tú has pecado. Él cae de rodillas: Señor, perdóname. Job pasa 40 capítulos, vive cantidad de problemas, no pecó, pero no encontraba cuál era su error. Y al final de 40 capítulos se ora a Dios y le dice: Dios, de a oídas te había oído, pero ahora mi alma, al fin, después de 40 capítulos, entendió que era lo que Dios quería. Por eso Dios no anda buscando gente perfecta ni santa. Porque puede que siendo perfecto y casi santo como tú y yo pretendemos ser, tal vez se nos pase 40 y 50 años de la vida y nunca descubramos qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros.
que alguien que peca y falla delante de Dios pueda venir con un corazón sincero, humillarse delante de Dios, reconociendo su pecado, y en ese momento dice la Biblia que Él borra todos sus pecados, los manda al fondo del mar y más nunca se volverá a acordar de ellos. Y esa persona le dice a Dios: aquí estoy, Señor, no merezco nada. Y Dios dice: eso es lo que necesito, un corazón que entienda que no merece nada y que puede ser un instrumento para grandes cosas. Lo tercero que tenía David, y Dios lo escogió para eso, es que David tenía una dependencia total de Dios. David sabía que sin Dios no podía hacer nada. Por eso en el Salmo 23:1, cuando él canta y escribe este salmo, él dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y tal vez usted, igual que yo, dice: ese salmo es precioso, pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nunca va a faltar, más allá de decir lo que es lindo. ¿En verdad es mi pastor y yo puedo creer que nada me va a faltar? ¿O estoy repitiendo Biblia como un evangélico más, sin entender el significado de la palabra? Dependencia total. No como tú y yo, que nos acordamos de orar después de que nos quedamos sin plata, después de habernos metido en el negocio que salió chico y suelto. Y después de que nos quebraron, nos levantaron, nos robaron la plata: Dios, el negocio que es para ti, tú eres mi socio principal. Y Dios dice: ¿cuál negocio si tú nunca me hablaste de eso? ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a depender de Dios. La gran mayoría de nosotros no nos acordamos de Dios sino cuando las cosas salen mal. Pero la Biblia dice que David no. Y la única vez que a David se le ocurrió hacer las cosas sin el permiso de Dios, se armó un problemón que miles de personas murieron por culpa de David. Y al final Dios le dice a David: David, escoge. ¿Mando al ángel a que corte, o prefieres estar bajo el dominio de otra nación y que otra nación te gane en las batallas? Digo: no, Señor, yo prefiero que seas tú el que me castigue, no otros hombres, porque tú eres misericordioso y lleno de poder. Y a Dios le agradó tanto que, una vez más, este hombre entendía cómo era Dios. Y por cuarta característica que Dios encontró en David: David tenía profundo amor y pasión por la presencia de Dios. Disfrutaba la presencia de Dios. David no solamente se acercaba a Dios por sus bendiciones. Tú y yo cada mañana que oramos para que Dios nos bendiga. Tú y yo cada mañana cuando nos acostamos a dormir: Señor, que pueda pararme despierto mañana. Pero yo encuentro en la mayoría de oraciones de David que David no estaba preocupado por las bendiciones. David amaba y disfrutaba estar en la presencia de Dios. ¿Y saben qué está buscando Dios en estos tiempos? Está buscando hijos e hijas que no estén pensando en la plata, que no anden pensando solo en el matrimonio, en los hijos, que no anden pensando solo en la enfermedad que tienen encima, porque a veces en eso consisten nuestras oraciones. Puren hablar con Dios para que nos resuelva algo. Y lo que Dios está buscando es tener alguien con quien tener una relación, alguien que lo ame, no por lo que Él te puede dar. ¿Se te parece eso a una historia de novela de nuestros tiempos? Siempre nos quejamos porque la gente se acerca a nosotros por tu interés. Y se nos olvida que a veces nos acercamos a Dios es por solo interés. David tenía un corazón conforme al de Dios porque él amaba la presencia de Dios. Por eso en el Salmo 27:4 él escribe estas palabras y las canta: una cosa he demandado al Señor, estar en la casa del Señor. Una cosa quiero. Y por allá en otro salmo dice: mejor es estar un día en su presencia. Oh, qué bien. Pero a usted y a mí nos cuesta a veces hasta orar. No, que cuento raro. Nos cuesta a veces hasta venir a la iglesia.
Y vamos a encontrar en esta historia, hermano, que Jesús es el ejemplo perfecto. Por eso David fue escogido como el linaje para el Mesías. Porque el Mesías tenía que venir de un linaje, de alguien con un corazón conforme a Dios. Jesús mostró un corazón perfecto hacia el Padre. Miren Juan 6:38. Miren las palabras que utiliza Jesús. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. ¿A qué ha venido toda esta tierra? Vale la pena hacer una pequeña comparación. ¿A qué hemos venido? Y la mayoría de nosotros a veces nos preguntamos cuál es la voluntad de Dios. En la vida real, hoy día, ¿qué significa tener un corazón como el de Dios? Número uno, querer agradar a Dios más que a la gente. Nuestra sociedad está tan pervertida y tan dañada que no hay carácter. Y la gente anda desesperada por pertenecer o por ser aceptados. Y que me miren feo o que no estén de acuerdo conmigo, a veces duele más general que otras cosas. Entonces, si se burlan de los evangélicos, yo no quiero ser evangélico. No, yo no voy a hablar en público porque se van a burlar de mí. Mejor que ni se enteren. A veces hacer lo que Dios quiere que uno haga, hermano, lo mete a uno en problemas. Aún, escúchame bien, en el matrimonio y en el hogar. Porque si tú amas a Dios y tu esposa no ama a Dios o tu esposo no ama a Dios, vas a tener problemas. Así es. Porque nadie va a entender el amor que tú tienes en tu corazón. Si tú amas a Dios y tus padres no aman a Dios, te van a atacar, te van a juzgar, porque nadie va a comprender eso. Y entonces, ¿qué vas a decidir hacer? No, yo prefiero mejor tener una buena relación con mi esposa y sacrificaré el amor de Dios. A fin de cuentas, Dios entiende. Por eso el Señor dijo en cierto momento: aquel que no deje a padre y a madre para venir en pos de mí, no es digno. Lo que la Biblia trata de enseñar es que el primer amor que tiene que haber en mi vida no está diciendo que no hay que amar a los padres, no está diciendo que no hay que amar a los hijos. La Biblia no está diciendo que no hay que amar a nuestra esposa, a nuestro esposo. David nos enseña que el primer amor que hay que tener en la vida debe ser el amor por nuestro Dios. Y eso siempre nos va a traer problemas. Van a haber problemas en el matrimonio cuando Dios te muestre algo y tu esposa, tus hijos no entiendan. Y vas a tener que decidir: ¿evito los problemas con mi esposa o hago lo que Dios me mandó a hacer? No digas amén, pero aquí hay muchos de ustedes que están luchando con eso. Mujeres que están luchando porque sus esposos no quieren acompañarles a la iglesia, no quieren buscar de Dios, pero ellas en la profundidad de su corazón quieren agradar a Dios, pero no quieren tener problemas con su esposo. U hombres que están en su corazón anhelando un hambre con Dios, tienen hambre de Dios, quieren buscar de Dios, saben que Dios nos está llamando, que Dios les escogió, y su esposa no. Y escuchamos una frase como esta: usted siempre, primero la iglesia. Miren estos matrimonios que tienen este tipo de problemas. El hombre se le ocurre invitar a almorzar a la esposa el día del servicio. Hoy vamos a salir, mi amor. No, pero yo tengo que ir para la iglesia. Sí, siempre su iglesia primero. Y entonces ustedes, no, ¿qué más? Para evitar los problemas con ella, pues por eso no voy para la iglesia. O más bien le puedes decir a tu esposo o a tu esposa: véngame a buscar a la iglesia, porque yo te lo amo, pero tengo un amor que es más grande. Y el único que nunca te ha defraudado, el único que nunca te ha fallado, no ha sido precisamente tu esposo o tu esposo, ha sido Jesús. Así que Él pide de nosotros fidelidad y amor. Y si quieres ganar a tu pareja para Cristo, no la vas a ganar apartándote de Jesús. En la vida real de hoy día, tener un corazón como el de Dios significa no vivir una doble vida espiritual.
Habemos muchos viviendo una doble vida espiritual. Significa buscar a Dios cuando no sientes nada. Imagínate esto, buscar a Dios cuando no siento nada. La religión nos enseñó que si usted tiene ganas de llorar fue porque Dios le cayó encima. ¿Cierto o falso? Ay, Dios me tocó, me dio ganas de llorar. La música está, anterior les contaba a los muchachos que viví una experiencia hace muchos años. Estábamos en la ciudad de Barquisimeto, en una reunión con pastores en Caudales, ¿de acuerdo? Estábamos en Caudales, en una reunión de pastores en la sala de la iglesia, así. Y estábamos adorando al Señor antes de la reunión. Y pusimos una música de adoración. Y estaba terminando la música y nosotros vimos en la puerta un niño como de 9 o 10 años. Y el niño en la puerta estaba llorando. Y nosotros como pastores nos ¡wow! Y fuimos, los llamamos, pasen para ahí, lo trajimos. ¿Qué tiene niño? ¿Por qué lloran? Es que yo iba a pasar y escuché la música que ustedes tienen y me hizo llorar. Y nosotros nos emocionamos. ¡Wow! El Espíritu Santo lo tocó y lo trajo acá. ¿Y por qué te sientes así? ¿Por qué ganas de llorar? Es que esa música romántica que sonaba me hizo recordar que mi novia me cortó estos días. Pero 10 años estaba despechado. Miren, así nos pasa mucho, venimos a la iglesia, la música es romántica, es bien tierna, y vemos a alguien llorar, está tocado por Dios. Vemos a alguien que pasa a llorar, se tira al piso, uy, Dios lo tocó, de ese que está en un ministerio, que está en los llamados. Y a veces la gente pasa porque se siente culpable y botan muchos remocos ahí. Y no es porque Dios lo esté tocando, es porque se sienten mal, porque han pecado. O a veces están llorando porque la música tiene ese efecto. Ser sensible a la voz de Dios significa que a veces nos pasa que a veces hay que buscar a Dios sin tener ganas de buscarlo. ¿Alguien entiende que estoy hablando? Algunas veces usted le va a dar ganas de orar. Hay días que usted se levanta, tiene unas ganas de orar, usted pone a orar, Señor, gracias, aleluya. Hay días que usted llega a la iglesia y la música, póngamela, que tú ya me canto. Y hay días que le tocan la canción que a usted le gusta. Dios, esa la que me gusta, y usted le pone emocionado y canta la canción que le gusta. Pero sucede que hay mañanas en que uno se para que no tiene ganas de orar. Hay días en que uno no le provoca ni siquiera decir Dios. Hay días que uno llega a la iglesia y uno no tiene ganas de cantar. Y la música puede estar muy buena, pero uno, ¿qué tiene? No tengo ganas de cantar. No tengo ganas de orar. Y hay mucha gente que cuando está pasando por problemas o dificultades, ¿por qué no vino para la iglesia? Es que tengo muchos problemas. O sea, como tengo problemas, no voy para la iglesia. Y uno dice, ya, ¿cómo así? Nos vemos la cara así. Los cristianos, mi querido hermano, con todo el respeto de la palabra y usted se merece, a veces hacemos unas estupideces sin sentido. Y a veces hacemos tantas cosas sin sentido. Y tener un corazón sensible a Dios es saber que a veces no tengo ganas, pero necesito adorarme. A veces no tengo ganas de orar, pero si no oro, tal vez ese día la pase grave. Entonces escuche lo siguiente: orar y adorar a Dios con las emociones es hermoso. Y adorar a Dios sin emoción también vale. Porque es tu esfuerzo. El rey David más de una vez encontramos un salmo diciendo: alma mía alaba a Jehová. Pero yo me lo quiero imaginar según el contexto, en el contexto de lo que es la historia. Yo me lo quiero imaginar mirando al espejo. Se estaba mirando en el espejo, estaba deprimido, estaba cansado, estaba agotado, no tenía ganas de adorar. Pero el tipo dijo: alma, alaba. Si no tienes ganas, hazlo. Necesitamos adorar a Dios vivo. Necesitamos sentir su presencia. Necesitamos que Él nos hable. Es que no siento la presencia de Dios, la voy a buscar hasta que la encuentre. Es que no tengo ganas de orar, voy a orar hasta que me den ganas. Yo no tengo ganas de orar, pero voy a orar hasta que me den ganas de orar. Porque mi alma necesita de Dios.
un corazón sincero significa amar la verdad, aunque la verdad me incomode. Dice la Biblia que la palabra de Dios es como espada de dos filos. Significa que es un cuchillo doble filo. Hoy ya no se usa eso. Todos los cuchillos que tengo en la casa son de un solo filo. Usted se imagina si usted estuviera cortando las cosas en la casa con un cuchillo de dos filos. Cuando usted menos se lo olvida, cuando le mando encima el cuchillo. Sí, doble filo significa que filo por arriba y filo por debajo. O sea que yo me imagino que un cuchillo de doble filo es un arma para dañar. Ahora la Biblia dice que ella es como espada de dos filos. Es decir, la misma Biblia dice de ella que ella su objetivo es cortar y dañar. Ay no, pastor, la Biblia debería ser para traer paz y tranquilidad al alma. No, eso lo dice la religión. La verdadera relación con Dios dice que la palabra de Dios tiene como objetivo que cuando tú la escuchas, ella venga a tu vida como si fuera un cuchillo de doble filo. Es decir, que cuando tú escuchas la palabra de Dios, ella te va a incomodar porque te va a cortar. Amén. Vamos a ser sinceros aquí, como dijo un amigo de pana. Cuando usted viene para la iglesia, ¿qué es lo que usted quisiera que su pastor le predique? De seguro, si alguna encuesta usted me diría, pastor, predíqueme cómo hacer plata en poco tiempo sin lograr mucho. Hay una prédica de esa, pastor. Imagínense el título de esta prédica: ¿cómo vivir en pecado y que Dios no se sienta ofendido? ¿Cómo le suena el título? Bueno, a mí me gustaría cómo seguir pecando y me panciendo. O sea, si usted y yo pudiéramos escoger qué escuchar, y de por sí podemos hacerlo. Hoy día hay tanto falso profeta y tanta falsa iglesia donde se predica lo que la gente quiere escuchar. Y usted puede escoger ir para una iglesia para escuchar lo que usted quiere escuchar. Hay gente que quiere escuchar que se predique y digan, no hay que pagar diezmo, no hay que pagar ofrenda. Y más uno dice, amén, aleluya, eso quiere Dios. Hay alguien que quiere escuchar una prédica que diga, se puede tener más de dos esposas. El bíblico, pastor, mire la Biblia en el Antiguo, que Abraham tenía dos y la esposa fue la que lo obligó más bien, no quería. ¿Por qué hoy día? Imagínense que su pastor empiece a predicar a los hombres, puedes tener hasta 3 esposas si quieres. Hermano, si usted fuera tan inteligente como yo, dice, ni loco. Una sola no puedo. Pero hay gente que sí le gustaría, para no estar viviendo el pecado con la otra que tiene, con la moza, con la otra que tiene, que la Biblia le dé permiso de tener 2. ¿Aló? Pero como usted y yo, si queremos escuchar palabra de Dios, significa que no podemos escoger lo que vamos a escuchar. La Biblia dice que la palabra siempre será como espada de dos filos. Eso quiere decir que cuando yo escucho palabra de Dios, se va a convertir en algo personal para mí. Amén. Es decir, que va a pasar mucho de esto. A veces, nosotros va a pasar, que a veces la esposa convence al esposo de que vaya para la iglesia. Y el día que el bendito va para la iglesia, el pastor o la pastora suelta una palabra que el tipo llega a pelear con la mujer en la casa. Usted le contó al pastor, no tiene problema, ¿verdad? Usted le estuvo chingueando al pastor que yo soy así. No, nunca dije nada. Entonces, y hay gente que a veces cuando uno está predicando dice, ¿por qué el pastor está diciendo eso? ¿Quién le contó? ¿Por qué me anda diciendo tirando esas indirectas del pastor? Y hay gente que, mire, con todo respeto, hay gente que jura y perjura que uno se sube al altar a tirarle indirectas. Hermano, yo no sé qué es lo que usted tiene ni por qué está pasando. Yo solo sé que estoy predicando palabra de Dios. Si usted viene a escuchar palabra de Dios, la cuchilla doble filo le va a llegar. Lo va a incomodar, le va a molestar. Y usted va a tener que tomar una decisión. Porque es palabra de Dios. O sales corriendo y te vas y buscas otra iglesia donde te digan lo que tú quieres escuchar. O te arrepientes de tu pecado y te das cuenta que Dios te ama y
y Dios quiere que cambies. ¿Cuál era el corazón de David? Yo creo seriamente, con todo el respeto y cariño, que usted está aquí por alguna razón. Ahí es que a mí no me provoca venir a la iglesia. Yo sé que a usted también le pasa, ¿verdad? Tranquilo que usted no es el único pecador. El pecado es más grande para mí porque yo soy pastor. Usted se imagina, el pastor a veces no tiene ganas de ir para la iglesia. Esta mañana me paré aquí, no tengo que pagarme. Allá para yo aquí arriba con un escape. Tengo que ir para la iglesia, ¿no? Y tal vez ahí es que usted dice, ay, yo no tengo ganas de ir para la iglesia, tengo como flojera. ¿Por qué hacen ese culto a las 10 de la madrugada? A las 10 de la madrugada quieren que uno se pare para ir para el servicio. Y yo sé que es complicado. Por eso usted tiene, la vida está llena de decisiones. Recuerda esto, Dios no está buscando un hombre perfecto ni una mujer perfecta. Así que estoy seguro de algo. Tal vez tú no eres Job hoy aquí. Yo no conozco tu vida, pero sé algo. Sé que tú has pecado y has fallado. Sé que le has fallado a Dios. Sé que te has equivocado. Y no lo digo por revelación del Espíritu Santo. Lo digo porque yo soy igual de pecado que usted. Simplemente a algunos se les notan más los pecados que a otros. Pero ¿sabe cuál es el problema con el tema de los pecados? Que venimos de la cultura católica, donde hay pecados amarillos, verdes, grises, negros. Y entonces llegamos al Evangelio y pensamos que hay unos que son más pecadores que otros. Y entonces a veces pensamos que el pecado es demasiado grave. Tal vez el pecadillo de aquel es más sencillo. Hermano, delante de Dios todos los pecados son iguales. Y todos los pecados nos separan de Dios y nos roban el derecho de tener lo que Dios tiene para nuestras vidas. Así que usted hoy tiene que tomar una decisión. Le pide perdón a Dios, hace como David, eres sensible porque Dios te está hablando hoy. Y cuando yo te estoy hablando de que Dios te está hablando hoy, no es por las palabras que yo estoy utilizando. ¿Cómo sé yo, pastor, cuando Dios me está hablando? Porque la voz de Dios no se escucha aquí en el oído. No son mis palabras las que salen por esa corriente que está llegando a tu oído. Esas son las palabras del hombre que está en este lugar predicando. ¿Cómo sabes tú que Dios te está hablando? Porque a Dios tú no lo escuchas aquí. A Dios tú lo estás escuchando aquí. ¿Cómo sabes tú que Dios te está hablando? Porque se te está acelerando la adrenalina. Porque Dios tiene una característica muy especial. Nos quita las máscaras cuando nos quiere hablar. Usa a un hombre de un altar y nos tira una frase directa. Y ese hombre que está aquí no sabe ni lo que está diciendo, simplemente lo está diciendo. Pero tú que estás escuchando, sabes que es contigo. Y ahí es donde tú te das cuenta, Dios. Y tú sabes dentro de ti que Dios te escogió. Tú sabes dentro de ti que Dios te está hablando y tú sabes dentro de ti que Dios quiere hacer algo contigo. Ahora tienes que tomar una decisión. Ser como David o pararte como Job derechito, aparentando que eres santo y salir por la puerta e ir llevando tu vida como si nada pasara. O puedes hacer como David, ya que el Señor te desenmascaró y solamente delante tuyo, porque no es delante de la gente, aquí nadie conoce nada, solamente el Espíritu de Dios conoce tu corazón. Y tal vez puedes hacer hoy como David, dejar de discutir con el Señor, quitarte la máscara y pedirle que te perdone. Y tal vez tú puedas decir, pastor, yo soy el hijo pródigo. Pues aquí el pastor es el hijo que se quedó en la casa. El problema es que la historia está basada en el pecador y no en el santo que estaba en la casa. Así que tú eres más importante para Dios
que el pastor que está predicando en este lugar. Tus pecados no te alejan de Dios, tus pecados te acercan a Dios. Si estás dispuesto a confesarlo, si estás dispuesto como David a abrir tu corazón delante de Él. Así que quiero pedirle que me acompañe a hacer algo mientras Carlos me acompaña en el piano. Quiero pedirle que incline su rostro por un momento.